El aprendizaje y sus bases biológicas. ¿Qué relación existe entre el aprendizaje y sus bases biológicas? A nivel científico, el aprendizaje es un cambio en la receptividad de las células, provocado por las conexiones neuronales que se forman, fortalecen y conectan con otras a través del uso. El ser humano está dotado no solamente de habilidades cognitivas como la razón, sino también de habilidades emocionales, sociales, morales, físicas y espirituales, todas ellas provenientes del cerebro. Es en el cerebro donde se encuentra la transformación y es en él donde ocurre la transformación tanto del maestro como del estudiante. La corteza cerebral contiene dos hemisferios, derecho e izquierdo, cada uno de los cuales se compone de 4 lóbulos: occipital, parietal, temporal y frontal. La corteza es el área central involucrada en el aprendizaje, la memoria y el procesamiento de la información sensorial. El cerebelo es la clave para adquirir los movimientos, las habilidades motoras. Con la práctica, muchas habilidades motoras se convierten en automáticas. A nivel general, el aprendizaje está enfocado en la forma en que los individuos adquieren y modifican su conocimiento, habilidades, estrategias y creencias. También las conductas. Diferentes partes del cerebro realizan distintas funciones principales, pero existen muchos entrecruzamientos y muchas partes del cerebro deben trabajar en conjunto para que ocurra el aprendizaje. Para lograr que el aprendizaje sea significativo, es decir, crear más conexiones nerviosas extensas, el docente debe incorporar la mayor cantidad de contextos posibles en sus ambientes de aprendizaje. Además, deberá enlazar el funcionamiento del cerebro con la forma en que organiza y presenta la información a sus estudiantes, las actividades que diseña para ellos, los recursos que utiliza, teniendo en cuenta siempre los estilos de aprendizaje, como el visual, auditivo, lingüístico y táctil, para así generar el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Existen también diversas teorías y procesos sobre el aprendizaje, como lo son las teorías del condicionamiento clásico y operante, que se enfoca en las conductas externas y en las consecuencias de estas; teorías cognitivas, las cuales plantean que el aprendizaje ocurre a nivel interno e incluye pensamientos, creencias y emociones; teoría conductista, la cual se basa en los cambios observables en la conducta; y la teoría constructivista, la cual plantea que el conocimiento se construye con base en la experiencia o el contexto. Es importante tener presente que las teorías de aprendizaje y la práctica educativa deben ser usadas en conjunto, apoyarse mutuamente una de la otra y complementarse entre sí, ya que la teoría sin práctica no se demostraría y la práctica sin teoría carecería de referentes lógicos para organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, generar la armonía entre el cerebro, el aprendizaje y el desarrollo humano. Un ejemplo sobre cómo ocurre el aprendizaje en un niño en su vida cotidiana haciendo uso de las tecnologías y otro desde un contexto educativo. Vamos a ver. Primer ejemplo sería en un contexto familiar, zona urbana, de 6 a 8 años, una edad, sujeto sería el niño, en su casa, la sala de su casa, como recursos el televisor y el telecable o televisión satelital. Programa educativo Dora la Exploradora, para el ejemplo número 1. Objetivo: enseñar de manera divertida el vocabulario y temática relacionada con la lengua extranjera, inglés en este caso. Ejemplo número 2, contexto educativo, zona rural, básica primaria, inglés, grado segundo, niños y niñas entre 6 a 7 años de edad. Unidad 1, tema The English Alphabet. Recursos: tablero, computador, video bin, baffles, canciones, videos, guías, lápiz y colores. Objetivo: aprender el alfabeto en inglés haciendo uso de recursos audiovisuales offline, como las canciones y los videos. Ventajas que se pueden presentar en el desarrollo del aprendizaje en estos ejemplos: se cuenta con un entorno cómodo, agradable, con todos los recursos necesarios. Los estudiantes y el niño han recibido una buena alimentación para estar atentos, despiertos y dinámicos. Desventajas: no se cuenta con un entorno cómodo y agradable, la falta de recursos tecnológicos y escolares. Los estudiantes y el niño no han recibido una buena alimentación y se encuentran sin ánimo, con pereza y sueño. Bases biológicas para que ocurra el aprendizaje en estos ejemplos serían: lóbulo occipital, responsable del procesamiento de la información visual. Los estudiantes y el niño
Pueden controlar fácilmente su percepción visual, obligándose a poner atención a las características del ambiente que están enfocadas en la temática o en el programa, e ignorar las que no. Lóbulo parietal es el responsable de procesar la información táctil, todo aquello que desarrolla con sus manos e integra la información visual, todo aquello que el estudiante ha visto en los programas y en los videos. Lóbulo temporal, responsable del procesamiento de la información auditiva cuando el estudiante recibe información de los videos y del programa y de las canciones. La información se procesa y transmite a la memoria auditiva para determinar el reconocimiento. Lóbulo frontal, localizado en la parte frontal del cerebro, responsable del procesamiento de la información con respecto a la memoria, la planeación y la creatividad. El área de Wernicke, responsable de la comprensión del lenguaje y regula el uso. El área de Broca, la cual es responsable de controlar la producción y el lenguaje y es necesario para hablar, es decir, se produce el lenguaje. Las dos áreas mencionadas anteriormente están situadas en el hemisferio izquierdo y parte del derecho. Son las encargadas del procesamiento del lenguaje y todas las partes trabajan en conjunto para comprender y producir el lenguaje. Es indispensable la atención de los estudiantes y del niño para que el aprendizaje sea significativo. Los estímulos toman un papel importante para lograrlo, como lo son el volumen alto, el movimiento, las representaciones visuales brillantes y novedosas. También el aprendizaje se da mediante la información declarativa. Esta información reside en la corteza frontal y temporal, comprende la información visual y la información auditiva que recibe el niño en la sala de su casa y los estudiantes en el salón de clase. Según todo lo anterior, se puede concluir que ninguna parte del cerebro trabaja sola, es decir, no trabajan por separado y de manera independiente. La información se transfiere con rapidez de una zona a otra del cerebro en forma de impulsos nerviosos. En este ejemplo no solo se destaca la importancia del procesamiento visual en el aprendizaje al poner atención a lo que está viendo el niño o el estudiante, sino que también se da a conocer cómo los estudiantes procesan bien y mejoran la información cuando ésta se presenta de diversas formas: visual, al ver el programa Dora la Exploradora, al ver los videos del abecedario inglés, auditiva al escuchar el programa, al escuchar los videos y las canciones, y táctil al desarrollar los ejercicios propuestos en cada contexto.